Alejandro Díaz, gracias por este ratito. Hola, muy bienvenido. Gracias, buenas noches. Muy amable. Yo no sé si hay relaciones carnales como la definió Carlos Menem en los 90, pero se parece bastante, ¿no? Sí, yo creo que las experiencias nuestras cada vez que viajamos allá y tomamos contacto con funcionarios, te diría, de nivel medio, nivel superior, el nivel de compromiso hacia el apoyo a la Argentina, yo diría que ni siquiera probablemente haya sido igual o es muy superior al que se vio en los 90 definitivamente. Hoy es más importante que el de los 90. Estoy convencido de eso. Por eso Trump juega tan fuertemente y por eso, de hecho, la Argentina le ha impreso a su dinámica política el Fondo Monetario Internacional auditando las cuentas públicas y supongo algo más, y un respaldo internacional sobre el cual básicamente se sustenta en buena medida también la política exterior del presidente Macri. Definitivamente, yo creo que podemos discutir muchas cosas relacionadas con lo social o lo económico los últimos 3 años, pero lo que sí está claro y gran valorado por los Estados Unidos es la reinserción y el nuevo rol argentino en el mundo. Creo que eso ha jugado un papel muy importante de la geopolítica de la visión de Estados Unidos. Después le podés poner otros agregados, la relación personal, la convicción, la situación de Latinoamérica, el movimiento de Latinoamérica hacia una racionalidad al menos percibida de esa manera por los Estados Unidos. Pero está claro que esa combinación hace que el rol de Argentina hoy en su proceso de integración es la gran diferenciación y gran valorada o muy valorada en los Estados Unidos. Martín Redrado aquí en algún momento dijo: el riesgo país argentino, que hoy terminó apenas por debajo de los 900 puntos básicos, pero sigue en niveles muy altos, 2/3 partes lo explica Cristina, 1/3 lo explica Mauricio Macri. ¿Comparte? ¿Hay aversión a la posibilidad, pánico a la posibilidad del regreso de Cristina al poder o no? A ver, acá es la gran duda, y te lo pongo en términos, vos lo has mencionado recién, estamos en presencia de una Cristina que es una reivindicación de Alan García en su segundo mandato en el Perú, o vamos a encontrarnos con una Cristina que busca la revancha después de 4 años de estar fuera del gobierno. Esa es la primera interrogante, que en Estados Unidos no se lo persigue, es binario, y su correlación es lo que pasó en los últimos 8 años. No probablemente la posibilidad de una transformación superadora en este tercer mandato de la senadora. Con lo cual, ante ese escenario, yo no sé si 2/3, pero está claro que hay un profundo temor y hasta te diría como una especie de no entender muy bien cómo de alguna manera Argentina puede estar pensando, o el pueblo argentino, y acá entramos a la entelequia de lo que es el pueblo argentino, aún la visualiza como candidata a presidenta de la nación. O sea, no entienden cómo Macri reconstruyó con poder electoral suficiente a la expresidenta cuando se suponía que tras el 2017 podría eventualmente haber sido un capítulo cerrado. Claramente, y que de alguna manera la oportunidad de capítulo cerrado estaba planteada, y que esa orientación que el gobierno de Macri le estaba dando, y le dio obviamente a su proceso, nuevamente más allá de algunos resultados que se han concretado no negativamente en lo económico, era claramente un paso nuevo para una Argentina superadora. ¿La balanza sigue siendo muy deficitaria para la Argentina o no tanto? ¿La balanza con los Estados Unidos? Comercial. La balanza comercial con los Estados Unidos va a ser deficitaria, ha sido deficitaria los últimos 100 años de la historia, excepto el periodo 2003-2007, y va a requerir un proceso de transformación de la Argentina que no lo vamos a ver en los próximos 20 años. Porque, ¿qué es lo que Argentina le compra a Estados Unidos y qué es lo que Estados Unidos nos compra a los argentinos? Es que la matriz industrial de la Argentina está fuertemente dependiente de las importaciones. No estoy hablando de productos terminados. Entonces, hoy cuando analizás la matriz multisectorial de la Argentina te encontrás con que más del 40% son productos importados, muchos de los Estados Unidos. Y Argentina crece y automáticamente la demanda transforma un aumento de las importaciones por esa vinculación productiva de la Argentina. Y el mercado americano tiene una matriz muy parecida a la nuestra. Entonces nuestros productos, la posibilidad de insertar nuestros productos exportadores, como hoy está fijada la matriz exportadora hacia los Estados Unidos, es limitada. Entonces Argentina tiene que en realidad, por un lado, revisar la matriz exportadora en función de las oportunidades diferenciadoras que tiene, que no las aprovecha adecuadamente. Lo vimos con la carne, lo vimos con los vinos. Trabajar en la competitividad, definir los productos superadores y ver otros mercados. Hay una percepción de que el gobierno podría la semana que viene corregir lo que aumentó esta semana, el lunes, que es la tasa de importaciones, ¿así se la llama? La tasa estadística. La tasa estadística que impacta en las importaciones. Correcto. Que la elevó, la multiplicó por 5, de 0,5 al 2,5. Correcto. ¿Hubo mucho reclamo?
A ver, depende del horizonte que lo mires y volvemos a la visión de las empresas nuestras que son de largo plazo. Las empresas de largo plazo, primero hay un plazo, que es diciembre del 2019, para esta modificación de la tasa de estadística. Quiere decir que hay un plazo aparentemente coyuntural. También en Argentina el impuesto a las ganancias en el 72 era por única vez y todavía lo tenemos. Todo fue transitorio, incluido el impuesto al cheque. Correcto. De Cavallo del 2001. Correcto. Con lo cual, hay una historia que nos condena en términos de la transitoriedad de los impuestos. Pero ¿cuál es la visión? La visión es que la coyuntura claramente no es la dirección que Macri dijo y la que se está concretando, pero cuando vos lo ves en una proyección con un factor no menor, que es el cumplimiento de los compromisos. Si yo para cumplir con los compromisos asumidos internacionalmente debo llegar a un déficit fiscal cero, hipotético, tengo que tomar las decisiones para hacerlo. Se me cae la recaudación, tengo que modificar mi estructura de ingresos o de egresos. Entonces, bajo esa perspectiva diría que hay tolerancia para entender la dinámica de la modificación de la tasa. Ahora, si yo soy un importador y se multiplicó por 5 mi costo de importación, y muy contento no debería estar. Ahora, hablaste de la tolerancia para la comprensión del fenómeno argentino, digamos. El norteamericano en general le cuesta entender la Argentina. Correcto. Por idiosincrasia, por, qué sé yo, cultura. ¿Lo entienden más hoy que antes o tampoco entienden este contexto y estos porqués que la interrogante, o los interrogantes que tiene hoy la dinámica económica argentina y con Macri como presidente? Yo diría, las personas sofisticadas de Estados Unidos, porque en Estados Unidos tenemos distintas tipologías de perfiles, las personas sofisticadas aún siguen, diría, atónitos para comprender las dinámicas políticas de la Argentina. No sé si te dije algo o no. Te dejé pasmado, por lo menos. No. O sea, es muy difícil pero comprender... no solo, me parece que no están entendiendo no solo la economía, me parece que la idiosincrasia, lo social, porque todo el proceso político eventual que termina concluyendo en decisiones es porque hay un caldo de cultivo para la toma de esa decisión, ¿me explico? Sí, bueno, porque los líderes que surgen de un pueblo son parte de ese pueblo. Bueno, inexorablemente. Entonces, es así y por eso tenemos lo que tenemos. Pero digo, pensá por un poquito de la mentalidad, y vos lo has dicho, la mentalidad del americano es binaria. Esa binariedad simplifica las cosas. Por supuesto, los más sofisticados tienen más herramientas para poder justificar comportamientos de todo tipo, sociales y personales. Pero digo, esa binariedad te lleva a una conversación de decir, ¿cómo puede ser que esto esté pasando de nuevo? ¿Cómo puede ser que Argentina no haga por primera vez en su vida una transformación estructural? ¿Cómo puede ser que Mauricio Macri no haya podido hacer una transformación estructural cuando era su deseo y su necesidad y lo sigue siendo su deseo y su necesidad? Entonces, esa falta de entendimiento de por qué el pueblo no logra comprender aún, porque el resultado de una elección en definitiva es un deseo parcial de un pueblo que va en una dirección correcta, no haya entendido aún a dónde tiene que ir la Argentina. Vos estás más tiempo acá que en Estados Unidos. Últimamente no sé tanto. Pero últimamente acá se ha revertido bastante. ¿Y hace cuánto que estás en el cargo? 12 años. Bueno, viviste y conviviste con muchas realidades disímiles, con crisis de Lehman Brothers, sin crisis de Lehman Brothers, conviviste con la Cristina del primer mandato, la Cristina del segundo, con Macri, con las expectativas. Bueno, la pregunta es, ¿hay expectativas en la Argentina 2020-2025? Es decir, los próximos 5 años, la Argentina se va a parecer más a lo que Vaca Muerta promete, a lo que el litio en perspectiva nos indicaría que podría la Argentina hacer, a lo que el campo puede producir, fabricar, industrializar, procesar, etcétera, o a esa fábrica que cierra en el conurbano, ese comercio que baja la persiana hoy, o ese millón de argentinos jóvenes que no estudian ni trabajan y que son un pasivo enorme para la sociedad. De ahí volvemos a la pregunta si me fijo en el pasado o trato de ser esperanzador. Si me fijo en el pasado, la experiencia me demuestra que las limitaciones no van a seguir permaneciendo y ese paso superador para solucionar los problemas estructurales de Argentina no se van a conseguir. Ahora, si pensamos que realmente hay una comprensión de la necesidad del cambio concretamente, y hay un liderazgo político en todos los sentidos, lo cual el empresario tiene también sus problemillas para de alguna manera alinearse bajo ese mismo objetivo, te diría que bueno, la esperanza la tenemos que tener porque hay una suerte de grandes oportunidades, si vos has mencionado Vaca Muerta, litio, minerales, que idealmente le dan a la Argentina una capacidad de normalizar su situación de ingresos de manera relevante. Ahora, esto es Argentina, conducido por argentinos, con un liderazgo argentino y un pueblo que tiene que comprender y validar una suerte de a dónde va el país. Ahora,
¿Por qué es importante los consensos, cualquiera sean ellos, sean los 10 puntos del actual presidente o los 38 puntos de quien quieras? Porque si no conseguimos consensuar las políticas de Estado, cualquiera sea el gobierno, como han hecho países muy cercanos como Chile en los últimos 30 años, difícilmente hagamos la superación en términos de la transformación. Entonces, ahora, ¿se lo voy a pedir al 30% de la población que está por debajo del nivel de la línea de pobreza? No, no se lo puedo pedir a ellos, porque ellos están en un nivel, te diría, de exclusión para tomar las decisiones y para influenciar, excepto con su voto. Ahora, hay que pedírselo a los líderes políticos, sindicales y empresarios, para que de alguna manera, a través de un acuerdo, vos mencionaste el de Dual del 2001, yo creo que el proceso de Dual del 2001 fue paradigmático probablemente en la peor crisis de la Argentina de los últimos 100 años. Bueno, ¿no habrá que hacer algo parecido? ¿No habrá que resignar intereses personales a la luz de eso? ¿Hablas de renunciamientos históricos? Yo no sé si hablar de renunciamiento histórico es como hablar flexibilidad laboral, ¿viste? Pone a mucho más de uno un poco nervioso. Yo digo, creo que hay que alinear en un modelo de país en que todos tengamos que ceder. Los que tienen más van a tener que ceder más, porque los que tienen menos no pueden ceder más. Antes de Nacho y Lourdes, en manos de ellos quedás para el cierre. Todo esto es parte de lo que se va a discutir en Puerto Madero la semana próxima. Exactamente. O sea, el apetito de los inversores tiene que ver con cómo planificamos esa Argentina de las reformas pendientes posiblemente en los próximos años. Así es. Si vos ves la agenda de temas, es de alguna manera la necesidad de una transformación con los ejes que Argentina va a tener que discutir para ver si realmente entra en el cariz que todos necesitamos para hacer esa reconversión de la Argentina hacia una inclusión social que hoy no tenemos. O sea, reforma tributaria, previsional y su discusión, mercado laboral, pensar en proteger al trabajador, no el trabajo, porque el trabajo va mutando, cambia, etc. Bueno, casi me anticipaste uno de los grandes lineamientos que vamos a tener en términos de adecuar las relaciones laborales o vincular las nuevas relaciones laborales en función de un marco que no las contempla, no las condiciona y que las excluye. Hoy tenemos desde trabajos relacionados con plataformas, trabajos relacionados con la multiplicidad de servicios que de alguna manera no están regulados, no tienen asistencia social y no tienen una contemplación de su seguimiento a futuro. Si eso no lo damos un marco a través de un sistema que permita incluirlos, y vamos a tener problemas. Es como regular los medios sin regular la comunicación en Internet. Digamos. Exactamente. Nacho, Lourdes. Paulino, va a ser interesante ese encuentro, agregando lo que le consultás a Alejandro, porque van a confluir distintos actores políticos que hoy Mauricio Macri intenta reunir. Puedo mencionar el embajador de Estados Unidos, Edward Prado, varios gobernadores, Omar Gutiérrez, Juan Manuel Urtubey, Alfredo Cornejo, o sea, de distinta extracción política, funcionarios del gobierno, Dante Sica, el ministro de Trabajo, el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, también va a haber diputados nacionales, Graciela Camaño, Marco Lavagna, todo diferente partido, Pablo Tonelli mismo, así que va a ser interesante como para estar atentos porque de ahí acaso pueda apuntalarse el documento final que Mauricio Macri quiere tener con distintos actores políticos. Pero la consulta tiene que ver, Alejandro, AmCham reúne 640 empresas, tiene una influencia muy importante en el PBI argentino y quisiera saber en cuánto influye o si hay temor de esas empresas o si usted nota temor de esas empresas ante un regreso de Cristina Kirchner por todo esto que se habla del Ministerio de la Venganza, con la influencia que supo tener el gobierno sobre las empresas no solamente argentinas, sino también las extranjeras. A ver, temor no es la palabra porque te imaginas que nuestras empresas que han estado en muchos casos casi 100 años en el país han transitado situaciones absolutamente diferentes, absolutamente distintas, con políticos o con grupos políticos de distintas visiones. O sea que yo diría, están acostumbrados a administrar su realidad, definir su modelo de negocio y operar en un país que en muchos casos es muy relevante. Hay compañías o sectores que Argentina representa el ranking dentro de los 5 países más importantes de la región, del mundo. Entonces, digo, no es un problema de temor. Por lo menos el que está operando en la Argentina, el que ha invertido en la Argentina y el que piensa que Argentina es un mercado atractivo. Va a seguir operando en función de ese condicionamiento y asumirá la regla de juego que recibe la nueva administración para tratar de hacer su negocio viable. El problema no es tanto eso, el problema es el que está mirando a la Argentina como potencial inversor. El que está evaluando las oportunidades de litio, de vaca muerta, de renovable, de infraestructura, de telecomunicaciones, que hoy no está operando. Que les resulta mucho más atractivo operar en Texas si tiene no convencional o operar en Nueva York si maneja telecomunicaciones. Entonces, esa persona va a ver
una Argentina de una manera distinta, dependiendo de si Argentina encara un proceso transformador o sigue cometiendo los vicios del pasado. Entonces, ahí es donde Argentina está condicionada. Y como ya tenemos la experiencia, que hoy las inversiones, si buscamos continuar con modelo de inversiones, que es el único modelo que ha funcionado en el mundo en los últimos 50 años, requiere que no es suficiente ni para la inversión del argentino, que claramente no invierte en la Argentina, ni las empresas que hoy están en la Argentina de cualquier origen. Necesitas un flujo de inversiones que tenga atractividad de parte de los inversores que hoy no están en el país. Ahora, ¿cómo está la situación hoy en día? ¿Usted cree que realmente es posible reconvertir el país? Bueno, que si no fuera posible, ningún líder podría pensar un país mejor. Yo creo que hay que tener la expectativa de hacerlo. Porque venimos de años de propuestas, pero después cuando hay que bueno, por eso es llevarlo al terreno. Esa es la famosa discusión. Sí, por eso yo digo, si vemos el pasado, y el pasado nos condena. Ahora, si vemos el futuro y buscamos una suerte de consenso con respecto al futuro que queremos y alineamos todos los actores de nuestro país, y expectativa tenemos que tener porque las oportunidades son muy manifiestas. Hay elementos económicos que yo puedo hablar, como el tema de no convencional. Somos la segunda reserva mundial de gas, la segunda. La cuarta de petróleo. Argentina, invirtiendo promedio 10 billones de dólares por año en no convencional, tiene que tener claramente ser un exportador neto, ser un jugador mundial. Entonces, ¿entendemos? Imagínense lo que significa. Después discutimos dentro de 50 años si los hidrocarburos siguen siendo un elemento estratégico para un país. Fíjense en Estados Unidos. Estados Unidos en el 2005 tenía una total dependencia geopolítica de los hidrocarburos. Muchas de las guerras que aparentemente Estados Unidos participó se debieron a esa carencia de hidrocarburos. Hoy, 2018, es exportador neto de gas. Exportador. Y eso por el proyecto no convencional. No convencional. El mismo que tiene Argentina acá. Argentina tiene el doble de lo que tiene potencialmente las reservas de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le estoy... Ahora, ¿cuál es la diferencia? 2005 Estados Unidos, 2012, 2014 Argentina. Que si Argentina no administra ese recurso adecuadamente, por supuesto que proyectado a 10, 12 años, no va a ser lo mismo que Estados Unidos desde el 2005 al 2018. Pero potencialmente tenemos el doble del potencial de Estados Unidos. Ahora, no somos Estados Unidos, no tenemos el mercado de Estados Unidos, no tenemos la productividad para recibir y atractividad para recibir. La logística para sacarlo de la Argentina y exportarlo con la inversión de Transportadoras del Sur, TGS, con lo que ha hecho YPF con el acueducto, etcétera, que inauguró recientemente. No es suficiente. Claramente no es suficiente. O sea, que hay que poner mucha plata en infraestructura y logística. Definitivamente. Todo lo que sea transmisión, transporte, es necesario. Argentina tiene que vincular la extracción con el transporte y la exportación. Eso significa canales de exportación adecuados y significa puertos preparados para exportar. Bahía Blanca, por ejemplo. Bahía Blanca o provincia de Buenos Aires pueden establecerse puertos de salida sin ningún problema. La Plata, Escobar. La Plata, Zárate. Argentina tiene que redefinir, por eso cuando hablamos de matriz exportadora, tiene que redefinir el país considerando las potencialidades. Si Argentina redefine el país, yo digo, ¿por qué no ser positivo y pensar una Argentina posible? Me das esperanza, te digo. Hoy me agarraste porque es viernes y estoy contento. Y además vino con su mujer y iba a cenar. Correcto. Y se queda en Palermo. Correcto. Muy bien. Es un elemento no menor. Díaz, gracias por este ratito. Muy generoso. Gracias a usted.